¿Hay posibilidad de llegar a vivir más de 100 años? Claro. En la medicina tradicional china hablamos de edad del cielo y esa edad del cielo son 120 años. Tenemos un dicho, ¿no?, en la medicina china que es que el mejor médico es el que menos pacientes tiene. Eso es la clave para no enfermar. El estrés es proinflamatorio. Se habla ahora de inflamación de bajo grado, que no te das cuenta de ello, pero te está quemando literalmente, te está consumiendo tu elemento agua. ¿Para qué enfermedades o dolores se utiliza este tratamiento? Mi respuesta sería todo. Mi esguince mínimo era de 1 grado 2 y en 2 días, ¿vale?, sin exagerar, en 2 días se me quitó el dolor por completo. Hay una fórmula, y de hecho lo llamamos la fórmula de tónico de la sangre, y está compuesto de 2 plantas. Uno es el y otro es la angina, para que el cuerpo produzca mayor cantidad de sangre y que esa sangre sea funcional, que oxigenes bien y que nutra bien a los, por ejemplo, a los músculos y a los órganos, ¿no? Y nuestra mente es sumamente poderosa, para bien o para mal. Nos puede curar, pero también nos puede enfermar. Antes de seguir con el podcast, muy importante, vamos a regalar una agenda maestra que incluye 7 técnicas de organización y 2 masterclass de organización y productividad para todo el mundo que esté suscrito al canal y deje un comentario aquí abajo. Es decir, entre todos los comentarios, una persona se va a llevar en unos días esta agenda que se la enviaremos a casa. Recuerda estar suscrito, es muy importante, es gratuito para ti y nos ayuda muchísimo a seguir haciendo esta labor divulgativa. Te dejo con el vídeo. Muy buenas, bienvenido, Dr. Liu. Hola, Joan, muchas gracias por invitarme. Bienvenido aquí con nosotros a una charla muy interesante. Muchas gracias, es un placer para mí. Sí. Súper. Hoy hablaremos de muchos temas. Antes de nada, queríamos darte un pequeño regalo, que es una agenda. ¡Qué bien! Muy bien. Es una agenda que hemos creado nosotros. Ajá. He creado yo pensando en mis estudiantes. Ajá. Y está hecha de media hora en media hora. Facilita muy bien la conciliación laboral, profesional, Qué familiar. bueno. Y nada, pues queríamos dártela como Muchas gracias. Un pequeño detalle. Muchas gracias. Me va a ser de gran ayuda, seguro. Buenísimo. Muchas gracias. Nada. Genial. Pues empezamos. Medicina tradicional china. Mm. Es algo que yo he escuchado alguna vez, pero no tengo mucho conocimiento y tampoco he querido indagar mucho porque quería aprenderlo contigo. Bueno. Que seguro que vamos a aprender muchas cosas. Espero poder aportar. Sí. Claro. Entonces, de entrada, la primera pregunta que me viene es que nos puedas explicar qué es la medicina tradicional china, cuáles son sus principios, qué diferencias tiene con la medicina que conocemos aquí. De forma simple, sé que es una pregunta muy genérica y podrías hablar mucho rato, pero así como un resumen para entrar en materia. Pues, en primer lugar, diría que es una medicina. Y luego China, ¿no?, como apellido de esta medicina, porque se ha desarrollado en el ámbito geográfico, cultural e histórico de China, ¿no? Pero es una medicina porque es una medicina que ha estado funcionando durante miles de años en China y muchos de los países con gran influencia de China, ¿no?, como por ejemplo Corea, Japón, Vietnam y muchos de los países del sureste asiático. Entonces, en primer lugar, diría que es una medicina tan rigurosa y tan seria como la medicina que tenemos presente, ¿no? Porque hago ese énfasis porque muchas veces se le considera como una medicina alternativa, complementaria, que sí, estoy de acuerdo, pero como si fuera una medicina de una segunda categoría, pero en realidad ha sido una medicina y sigue siendo una medicina plenamente vigente y que está presente en las universidades, en los hospitales, hoy en día, pues en China y en muchos de estos países, ¿no?, con gran influencia de China. Y es una de las medicinas más antiguas del mundo que se conoce con registros escritos, ¿no? Y también cuando hablamos de medicina, pues siempre hablamos de su evidencia, de su validez, y esas evidencias siempre se desarrollan en base a ensayos, ¿no? Pues una medicina con un ensayo y error de miles de años
y una experiencia acumulada de miles de años y comprobada con millones y millones de personas, pues es una medicina que hay que prestarle atención, tiene ese valor, ¿no? De prestarle atención, consideración y también pues aprovecharla, porque es una herramienta, ¿no? Útil y también podemos decir es un patrimonio de la humanidad, de hecho está reconocido como tal, pero es una herramienta útil para la gente de hoy en día. Genial. ¿Qué diferencia podrías decir que tiene más notorias respecto a la medicina occidental? Después de tantos años, porque yo también hago medicina occidental, después de tantos años estudiando, investigando y pensando, reflexionando sobre esta pregunta, ¿no? Porque yo mismo me hago esa pregunta, creo que la clave está en lo siguiente. Está en que la medicina occidental se basa en eliminar el patógeno. ¿Vale? Por ejemplo, de hecho, la medicina occidental se ha desarrollado a base del descubrimiento de los microorganismos a través del microscopio. ¿Vale? A partir del microscopio, pues ha ido estudiando pues, bacterias, virus, células, ¿no? Y entonces ya se ha desarrollado esta medicina que tenemos hoy en día. Sin embargo, la medicina tradicional china nos enfocamos en el huésped. ¿Y quién es el huésped? Somos nosotros, el cuerpo de uno, ¿no? Es como no sé si os acordáis de la historia de los tres cerditos, del cuento de los tres cerditos, ¿no? Que un cerdito pues monta una casa de paja, otro de madera y otra de piedra, ¿no? Y cuando viene el lobo, ¿vale? El lobo destruye la casa de paja con un soplo de aire, ¿no? La de madera con mucha facilidad, pero no es capaz de destruir la casa de piedra. Pues la medicina tradicional china reside su esencia en construir la casa de piedra. Es decir, hacer que nuestro cuerpo, el huésped, nuestro organismo esté en buenas condiciones, a pesar de que haya patógenos externos, pero nuestro cuerpo esté bien preparado, ¿vale? Y hablando de esta manera, realmente podemos decir que ambas medicinas, la occidental y la china, son totalmente complementarias, porque uno se enfoca hacia el patógeno, que cuando hay una infección hay que eliminarlo, pero por otro lado hay que contar con que cuando mates el patógeno no dañes el organismo, ¿vale? No dañes consecuentemente, colateralmente el organismo de la persona y sobre todo cómo evitas una recaída o cómo previenes esta enfermedad, ¿no? Entonces cuidando el organismo, ¿no? Que es el que sufre, ¿no? Frente al patógeno. Ahí está la sabiduría de la medicina tradicional china. Y si podemos sumar las dos medicinas, sería lo ideal, ¿no? Claro. Dime si he entendido bien. La medicina china hace que el patógeno no entre. Exacto. Y la occidental, digamos, hace que salga. Exacto, Entiendo. Eso es. Y la medicina tradicional china nos enseña también a vivir en salud, ¿vale? A través del estilo de vida, de la alimentación, de los ejercicios, también la parte emocional, de las relaciones interpersonales, sociales, ¿no? Todos estos factores suma a que podamos vivir en salud. Y tenemos un dicho, ¿no? En la medicina china que es que el mejor médico es el que menos pacientes tiene. Claro, así está, ¿no? Tenemos que, para entender esta frase, hay que reír, ¿no? Pero para entender esta frase hay que entender su contexto, ¿vale? Y el contexto no es como una sociedad moderna, la que tenemos, pues, las personas ahí estresadas y el hospital, allí los médicos recibiendo enfermos, ¿no? Sino que hay que ir a su contexto de que cuando vivíamos mucho más, de manera más primitiva, pero a la vez más cercano a la naturaleza, en aldeas, pueblos, donde hay núcleos de poblaciones pequeños y en esos núcleos siempre hay alguien que puede ser el sanador, curandero o el médico, ¿no? Del pueblo y la función de esta persona
no es solo curar enfermedades de su gente, sino enseñar a su gente a vivir, ¿vale? Cómo hay que labrar, cómo hay que vestirse, cómo hay que cuidar con la comida para evitar que se enferme, ¿no? Entonces, dentro de ese contexto, como muy lejano a lo de hoy en día, ¿no? Muy primitivo, pero dentro de ese contexto, ese médico, si es capaz de enseñar a su poblado, a su población, a vivir en salud, es realmente un buen médico. ¿Vale? Mientras que un médico capaz de pues salvar vidas de las personas, sí, es buen médico, por supuesto, pero es aún mejor evitar que la gente llegue a ese punto. Súper. Me encanta. Súper. Me ha gustado mucho el refrán este. Sí. Es algo sí, que lo decimos como, de hecho, como algo, un dicho, ¿no? Del día a día, ¿no? Para decir, pues, es mucho más importante prevenir. Sí, 100%. Yo creo que a lo mejor ahora hay alguien que nos está viendo y está pensando, vale, quiero eso. Ajá. Quiero aumentar, quiero cuidarme más, quiero llevar a mi vida la medicina china. Ok. La pregunta es, ¿cuáles son los pilares de la medicina china tradicional? La palabra clave diría que está en la observación, ¿vale? En la observación de nuestro entorno y sobre todo en nosotros mismos, ¿vale? Lo que podemos decir, también tomar conciencia de nuestro cuerpo, de nuestros actos, de nuestras emociones, ¿vale? Allí está la esencia, esa es por donde podemos empezar a observar. De hecho, antiguamente, los pilares de la medicina tradicional china en su desarrollo teórico, ¿no? Son lo que llamamos los 5 elementos, ¿vale? ¿Y qué son los 5 elementos? Realmente son elementos de la naturaleza, ¿vale? Tierra, metal, agua, fuego, madera, ¿vale? Son los 5 elementos que hablamos en la medicina tradicional china y realmente es un desarrollo de observar qué fenómenos están asociados a estos elementos de la naturaleza, ¿no? Y con ello, pues, por ejemplo, el fuego es el calor. Evidentemente es el día, ¿no? Y la bola de fuego más grande que conocemos es el sol, ¿no? Entonces está relacionado con la actividad, con el calor, con el día a día, ¿no? De nuestro desarrollo y también nuestra capacidad cognitiva de la persona. Mientras que el agua sería la noche, es fría, es oscura, no es mala. Cuidado, no es mala. El agua y el fuego tienen que convivir en buena armonía para el equilibrio de la vida, ¿no? Y entonces necesitamos dormir, descansar y también tener un estado de ánimo pausado, tranquilo, para poder luego desarrollar bien nuestro yang, nuestro fuego, nuestro día a día, ¿no? Y eso es el agua, fuego y luego la madera, la tierra y el metal, ¿no? La observación de esos elementos de la naturaleza nos enseña a vivir en armonía con la naturaleza, ¿vale? Y no solo podemos observar en el exterior, hacia afuera, también tenemos que observar hacia adentro, ¿no? De cómo podemos estar en armonía con el exterior, con la naturaleza, pero el exterior también puede ser relaciones interpersonales, ¿vale? Con familia, amigos, trabajo, con nuestro entorno. Y eso también requiere una observación, lo que es la toma de conciencia de nuestro cuerpo, ¿no? Ser consciente de me siento bien o tengo pequeños desequilibrios, tengo pequeños malestares. Antes de que esos malestares se desarrollen en una enfermedad, ya nos hemos dado cuenta de ello y hablemos frenado, hablemos corregido. Eso es la clave para no enfermar. Entiendo. Es decir, la observación es súper importante para poder tomar acción antes. Claro. Observación a nivel física, pero también he entendido que hay mucha parte emocional. Claro, eso es. ¿Esto es lo que tiene que ver con los elementos o me estoy perdiendo? Sí, claro que sí, tiene que ver con los elementos. Fíjate, hemos hablado del agua, ¿no? El elemento agua representa la noche, representa la tranquilidad. Y esa tranquilidad tiene que estar acorde, en equilibrio con el fuego.
Por lo tanto, durante el día, que es el momento yang, el momento de actividad, pero esa actividad tiene que estar equilibrada con tu agua, porque si no, estaríamos como un poco desfrenado, ¿no? Y, o sea, un poco alocada, ¿no? Hay que tener ese equilibrio de agua y fuego, tranquilidad y actividad a la vez, en ese mismo momento, ¿no? Y a nivel emocional sucede lo mismo. ¿Vale? En la medicina tradicional china solemos decir que la mejor manera para detectar si hay alguna cosa que te está rondando en la cabeza y te está molestando, te está generando malestar, ¿vale? Es que no puedes dormir tranquilo, ¿vale? O incluso duermes pero empiezas a soñar cosas. ¿Vale? De hecho, en la fisiología, neurología, neurociencia actual, se sabe que realmente cuando soñamos es una manera de eliminar tóxicos, desechos emocionales que hay en el cerebro. Es una manera de autoprotección. ¿Vale? Entonces, claro, cuando soñamos es porque hay cosas que están rondando en la cabeza que no se te quita. ¿Vale? Entonces, si podemos dormir tranquilo, y incluso no soñar, o al menos no te das cuenta de que sueñas, porque siempre soñamos, ¿no? Pero no te das cuenta de que sueñas, ¿vale? Quiere decir que tú estás en tu equilibrio emocional. Pero si tienes cosas, resquemores ahí, pues en la cabeza que está ahí rumiando, ¿no? Entonces hay que también autoobservar, autocuidarse de esos aspectos, claro. Claro. Y para acabar de entender mejor esto del agua, una persona que no tiene este elemento en equilibrio, ¿qué consecuencias puede tener? Pues primero diría que estaría deshidratada. Ok. Porque el agua es literalmente el agua que bebemos, ¿no? Pero a la vez la cualidad de agua nos da la capacidad de pausa, de tranquilidad, de serenidad. Y por eso está asociado al sueño, pero a la buena calidad de sueño. ¿Vale? Que concilias bien el sueño, que duermes profundo, sin interrupciones y sobre todo que te levantes con energía, ¿vale? Que sea un sueño reparador. ¿Y cómo podemos trabajar el agua? Por un lado hay que hidratarse, ¿vale? Vuelvo a decir, hay que hidratarse porque es el agua físico, ¿no? De nuestro cuerpo y el 70% de nuestro cuerpo, o incluso más, es agua. Pero además de dormir y beber agua, ¿qué más podemos hacer para mejorar nuestra serenidad y nuestro descanso, nuestro elemento agua? Ahí está la práctica de Qigong y la meditación, ¿vale? Que en la medicina tradicional china decimos que hablamos de 5 elementos, ¿verdad? Pues cada elemento está asociado a una terapia. Y la terapia agua precisamente es la práctica de Qigong y la meditación. Entonces, cuando estamos haciendo esos ejercicios lentos, ¿vale? Que vemos Tai Chi, vemos las personas allí en los parques, ¿no? Haciendo pues esos ejercicios lentos, son ejercicios que no gastan caloría al cuerpo, sino que de manera contraria recarga energía al cuerpo. Entonces recarga la energía agua. Y eso estamos hablando de ejercicios todavía con movimiento. Y luego está el ejercicio de meditación, la práctica de meditación, que entramos en quietud. La diferencia entre la meditación y dormir es que la meditación lo hacemos conscientemente. Lo hacemos en plena conciencia, no es que estoy cansado y me duermo y hasta mañana, ¿no? Sino que en plena conciencia él es capaz de frenar todas las cosas que tienes presente, pararlo, poner en pausa, que hemos hablado antes, y entrar en un estado de tranquilidad, de serenidad, ¿no? Lo que solemos decir, dejar la mente en blanco, ¿vale? Eso es uno de los ejercicios más importantes para potenciar nuestro elemento agua y eso nos permite que durante el día, aunque estemos en actividad, podemos estar tranquilos y que durante la noche tengamos un sueño reparador. Genial. Y hemos hablado del agua. Ahora me da curiosidad las otras. ¿Qué consecuencias tiene? ¿Qué terapias tiene? Sí. Si quieres podemos hablar del fuego ahora.
Ok, el fuego en la medicina tradicional china está asociado a lo que llamamos la moxibución. La moxibución es un puro de hierba de artemisa seca, ¿vale? Y entonces se le enciende ese puro y se le acerca a los puntos de acupuntura. Y entonces realmente podemos decir que es una termoterapia, ¿vale? Terapia con calor. Calor es fuego. ¿Vale? Para pues regular o equilibrar los pequeños desequilibrios que hay en nuestro cuerpo. Eso es el elemento fuego. Al tener que encender el puro con fuego y transmite calor a través del fuego, podemos considerarlo como elemento terapia fuego, ¿vale? Pero además de esta terapia, que es la moxibución muy asociado a la acupuntura porque se calientan los puntos de acupuntura, la otra terapia fuego es la actividad física. ¿Vale? La actividad física y además siempre hay que puntualizar a ser posible al aire libre. ¿Vale? Con el contacto del sol, del aire limpio, ¿vale? En contacto con la naturaleza. La actividad física activa nuestro sistema cardiovascular, ¿vale? Y el corazón en la medicina china es el órgano fuego, ¿vale? Estamos activando la actividad cardiovascular, sudamos, aumentamos frecuencia cardíaca, quemamos calorías del cuerpo y caloría no deja de ser una unidad energética, ¿no? A través de la ingesta de los alimentos. Entonces la actividad física también es terapia fuego. ¿Y a qué tipo, o sea, una persona que necesita este tipo de terapias, cómo lo sabe? La de fuego me refiero. Es que no tiene que saberlo, es que forma parte inherente de nuestra vida. O sea, el hecho de que estamos en actividad ya tenemos que, o sea, estamos ya realizando. Pero claro, tal vez ahora como estamos en un estilo de vida moderna, un trabajo muy sedentario, nos olvidamos de que nuestros antepasados cultivaban la tierra, iban a cazar, ¿vale? Obtenían todo lo que se necesitaban de la naturaleza y eso ya es actividad física. Pero claro, ahora mismo pues necesitamos ir al gimnasio, necesitamos poner nuestra agenda, pues este es el momento de ejercicio físico, ¿no? Como parte de nuestra rutina del día a día. Pero lo no natural es estar 8 horas sentado frente a un ordenador. Y es lo más habitual ahora mismo. Desgraciadamente sí, para el estilo de vida de hoy en día sí. Claro, entiendo. Y nuestro cuerpo no está diseñado para eso, ¿no? Y también diría pues la luz eléctrica, ¿no? La luz eléctrica, claro, es como que altera por completo nuestro ciclo circadiano, ¿vale? Nuestra producción, ahora sabemos, ¿no? De la melatonina a través de la glándula pineal, está totalmente alterado, ¿vale? De hecho, uno de mis profesores, y esto lo hablo en mi libro, ¿no? Que dice, el capítulo del libro se llama Todo empezó con la luz eléctrica, ¿vale? O también puedo decir, todo empezó con la revolución industrial, como que con la luz eléctrica se busca mayor productividad, se busca más velocidad, más ganancia, más beneficio y todo eso, el precio a pagar es a costa de nuestra salud, ¿vale? Como que estemos mucho más tiempo. Claro, si antes cuando se caiga el sol, pues ya hemos terminado el día, ¿no? Pues ahora cuando se cae el sol se enciende la luz y sigues tu actividad, ¿no? Laborar productivo. Somos mucho más productivos, pero claro, ¿a costa de qué? A costa muchas veces de nuestra salud, y no solo física, sino también del bienestar mental, de salud mental, emocional. Sí. Qué bueno. Me está encantando. Estoy en silencio escuchando. No quiero intervenir porque estoy aprendiendo. Bueno. Quiero igualmente hacerte una pregunta y una Sí. aclaración para entender bien. Sí. Entiendo que me ha gustado mucho lo del agua, Ajá. porque una de las cosas que más está sucediendo es que hoy en día vivimos con mucho estrés, Ajá. con mucha inquietud, con Sí. mucho agobio, Sí. sin parar. Sí. Y ahí puede ser que se genere o que aumente ese desequilibrio de agua. Exacto. Y Sí. no es al azar que cada vez haya más práctica de meditación. Claro. No es al azar que cada vez haya más
Qigong, que yo hace nada no sabía ni qué era, y ahora ya lo empiezo a escuchar un poco más, Sí. ya me resuena un poco más, Sí. porque vivimos en una sociedad con el agua alterada. Exacto. El estrés en la medicina china, el estrés, sabemos ahora en la medicina actual moderna, el estrés es proinflamatorio, ¿vale? Que además induce el proceso de lo que se llama el estrés oxidativo, ¿vale? Oxidativo es un envejecimiento acelerado de las células y también de nuestros tejidos. Y entonces todo lo proinflamatorio, fíjate la palabra inflamatorio, ¿qué significa inflamar? En fuego. Flamar es fuego, inflamar significa en fuego. Y de hecho, cuando inflama algo, pues está caliente, ¿no? Está caliente y está como si tuviera fuego. Entonces, desde el punto de vista de la medicina tradicional china, el estrés es un fuego no inflamatorio, ¿vale? No es como, o sea, de hecho, si fuera inflamatorio tan visible, tan agudo como cuando nos hacemos un esguince de tobillo, entonces sí que le prestaríamos atención. El problema es justamente que es un fuego de bajo grado. Se habla ahora de inflamación de bajo grado o inflamación crónica, que no te das cuenta de ello, pero te está quemando literalmente, te está consumiendo tu elemento agua. El fuego, cuando está más que el agua y no está armónico, no está en equilibrio, no está más que el agua, consume el agua, evapora el agua. Hay una historia, ¿vale? Que también nos contamos mucho y que creo que últimamente está se ha hecho muy viral, que es lo de la rana. No sé si sabéis la rana en la olla. ¿Vale? Cuéntala. Bueno, que es una rana que se ha saltado en una olla, ¿vale? Con agua, pero apagada, ¿no? Y entonces está muy a gustito ahí dentro de ese agua, como si fuera una pañera, ¿vale? Pero luego se ha encendido la olla, ¿vale? Pero con un fuego muy, muy bajito. Entonces empieza a calentar el agua. Entonces la rana percibe que el agua está como calentito y está muy a gustito ahí sin darse cuenta de que el peligro se acerca. Pero el fuego, él sigue calentando el agua y el agua va subiendo cada vez más la temperatura, ¿vale? Hasta cuando que la rana se dio cuenta de que es algo peligroso ya para su vida, ya no es capaz de saltar afuera de la olla, ¿vale? Y es una moraleja muy, muy presente en el día de hoy, de que muchas veces con el estrés, con la inflamación crónica de bajo grado, no nos damos cuenta de que nos estamos enfermando. Pero el problema es que cuando ya estamos enfermos, pues ya no tiene fuerza, tu organismo ya no tiene fuerza de recuperarse. Y entonces, claro, allí tienes que recurrir a medicamentos, ¿vale? Cuando en realidad, si hubiéramos percatado de ese malestar, de este desequilibrio con tiempo y corregimos lo que no está bien, lo que nos llevaba hacia el desequilibrio, el cuerpo tiene plena capacidad de autorregulación, ¿vale? Yo siempre hablo de que el cuerpo tiene capacidad de autorregularse, autorrepararse, ¿vale? Y autorregenerar tejidos. Ahí no todos los tejidos, ¿vale? No todos los tejidos, pero muchos de los tejidos tienen capacidad de autorregeneración. Es decir, nosotros venimos de una evolución de millones de años. Tenemos un organismo más sofisticado que existe del universo conocido, ¿vale? No hemos inventado cosas más sofisticadas que nuestro propio cuerpo hasta hoy en día y que conozcamos en el universo que conocemos, ¿no? Entonces, en un organismo, en una maquinaria tan sofisticada, tiene sus propios mecanismos para protegerse, para repararse y regularse. Solo que nuestra mente, que en este aspecto es yang es algo inmaterial, abstracto, etéreo, y nuestro cuerpo físico es yin, ¿no? Pues nuestra mente, que es yang, quiere más de lo que el cuerpo puede. Y entonces tira más del cuerpo, acotamos nuestro cuerpo a través de ese estrés crónico, ¿vale? Y acaba acotando el cuerpo. Entonces,
ahí volvemos a lo que hablamos antes, la importancia de la autoobservación, de la toma de conciencia de uno mismo para percatarse de que, mira, algo no va bien, pero pongo remedio a ello y me pongo a cambiar esta situación y no espero a que la situación siga empeorando hasta que ya estoy enfermo y entonces ya no tengo más remedio que tomar medicina. A mí me gusta mucho poner el ejemplo de que cuando el test es psicotécnico, cuando para sacar el carnet de conducir, ¿no? Hay una una maquinita como si fuera un videojuego, ¿no? Que tiene todo palancas y tiene que estar ahí regulando el cochecito. Y el cochecito transita por una carretera así con muchas curvas, ¿no? Todos habremos pasado por allí, ¿no? Por ese test, ¿no? Y entonces es como que, claro, es una prueba para comprobar, para testear nuestro reflejo. De que si el cochecito sale de la carretera, pues te pita la máquina y entonces corriges, ¿no? Pero si a esto lo ponemos en nuestro día a día de la vida, ¿vale? Y cuando salimos de la carretera es una pequeña enfermedad. Pero si no nos percatamos de que nos hemos salido, no tenemos el reflejo de decir, corrijo y vuelvo a la carretera y sigo yendo hacia la dirección contraria, entonces cada vez más lejos de la carretera, pues sería una enfermedad más importante, más crónica y más difícil de curar. Entonces, cuando antes te das cuenta y tengas ese reflejo de corregir, mejor. Y ahí es precisamente donde reside la esencia de la medicina tradicional china. Te enseña a vivir en salud a base de esa autoobservación, de la toma de conciencia de uno mismo, con uno mismo y también con su entorno. Cierto, tema muy importante. Si estás estudiando y te gustaría aprender técnicas de estudio para estudiar con más rapidez, con más calidad, tengo una invitación para ti. Te invito a un evento online totalmente gratuito, donde yo personalmente, después de 10 años, te enseñaré las mejores técnicas, que son más útiles de forma gratuita durante 4 clases online y quedarán grabadas para ti a tu disposición durante unos días. Si quieres registrarte, tienes el link aquí abajo en la descripción del vídeo. Empezamos en nada, apúntate ya, es totalmente gratis y puede ayudarte muchísimo a conseguir esa nota, a conseguir ese ahorro de tiempo, a conseguir esa seguridad en tu estudio o para también tu plaza. Nos vemos ahí y seguimos con el podcast. ¿Qué papel juega en la medicina tradicional china la acupuntura? Claro, ahí la acupuntura, aquí he traído unas agujas, ¿no? De acupuntura que realmente podéis ver que es algo muy finita, ¿vale? La acupuntura pertenece a la categoría de terapia metal, ¿vale? Por supuesto, está hecho de un material metálico, ¿no? Que justo hace muy poquito ha salido una noticia de un hallazgo de aguja de acupuntura de acero, no de hierro, de acero de hace 2000 años en China. ¿Vale? Wow. Y es una evidencia muy importante, no solo por el hecho de haber descubierto la aguja de acupuntura más antigua, sino de que es señal de que era una medicina muy sofisticada y que iba acorde a la evolución del conocimiento. Antiguamente pues, se podía utilizar agujas, pero con hueso de animales, con espina de pescado, con espina de cactus. Pero según iba desarrollando el material, quiere decir que es una medicina que requiere, busca una evolución y se ha encontrado un material de acero, que el acero con respecto al hierro es que no se oxida tan fácilmente, ¿vale? Hace 2000 años, ¿no? Hace 2000 años ya se practicaba la acupuntura en China. Y quiere decir que es un sistema de medicina muy sofisticada y muy sistematizada. Y la aguja de acupuntura es el elemento metal. ¿Y qué hace? Pues interactúa con nuestro cuerpo. ¿A través de qué? A través de nuestro sistema nervioso, ¿vale? Cuando insertamos una aguja a través de la piel, ya en nuestra piel está repleto de sensores, ¿vale? Se llaman neuroreceptores, ¿no? Tenemos neuroreceptores del dolor, se llaman nociceptores, pero también de la temperatura, de la humedad, de la presión, de la propiocepción.
del calor, de quemazón, cuando es un tacto rugoso o punzante, ¿no? O sea, está repleto de sensores en el cuerpo. El momento cuando insertamos una aguja a través de la piel, ya estamos estimulando nuestro sistema nervioso periférico. Pero es más, cuando se profundiza un poquito, la aguja también toca lo que llamamos las fascias, el sistema de las fascias, que envuelve a la musculatura, ¿vale? Se llama miofascia, mio de musculatura, pero que envuelve también a los tendones, se llama pelitendones, envuelve a los vasos sanguíneos, envuelve a los nervios, ¿vale? Lo que envuelve a los nervios son pelineuros, envuelve al hueso, son los peliósteos. Entonces son estructuras ricamente inervadas que pertenece al sistema nervioso. Entonces estamos desencadenando a través de una aguja de acupuntura un estímulo del sistema nervioso periférico para mandar señal al sistema nervioso central. A eso se le llama afelencia, ¿vale? Un estímulo afelente al sistema nervioso para que nuestro sistema nervioso, que es el fruto de millones de años de evolución, que sabe perfectamente lo que tiene que hacer ante una situación de desequilibrio o de adversidad, estimulamos el punto de acupuntura, el sistema nervioso responde. ¿Cómo? Responde con lo que llamamos una cascada de respuestas neuroendocrinas, además habría que añadir inmunológicas de nuestro cuerpo. Entonces empieza ese proceso de reparación, lo que llamamos antes también proceso de autorregulación, autorreparación y autorregeneración. Una aguja de acupuntura no lleva ningún químico, es un estímulo totalmente mecánico. No lleva ninguna sustancia química que altera tu cuerpo, ¿no? Únicamente estimula tu sistema nervioso para que el cuerpo, el organismo, se autorregule. ¿Hace daño una aguja? A ver, Sí. yo no claro, sí, yo no te puedo decir una aguja no duela o no pinche, ¿no? Pero también te digo, mis pacientes vuelven. ¿Qué quiere decir? No mueren. Y repiten. Claro, no Repiten. solo es que no muere, sino que vive mejor y percata el beneficio de la acupuntura, que es muchísimo mayor que el de ese pequeño daño que puede hacer la acupuntura. Pero ese daño es necesario, o sea, daño entre comillas, porque al fin es el estímulo que necesitamos desencadenar desde el sistema nervioso periférico hacia el sistema nervioso central. Sin ese estímulo suficiente mecánico no hay esa respuesta. Salvando la distancia es como cuando a lo mejor tú vas al fisio Ajá. y te hace mucho daño porque tienes Ajá. una contractura. Es un dolor que era requerido, ¿no? Que era Sí, un como poco que, necesario claro, como para que el beneficio de al después. fin es un estímulo. Realmente es un poco diferente, ¿vale? Porque cuando te duele algo y te presiona la zona dañada, estás tratando localmente el tejido, que está bien, pero realmente la acupuntura no se enfoca tanto a nivel local, ¿vale? No es que donde te duela te pone una aguja, ¿vale? Eso, por ejemplo, en fisioterapia es la punción seca, ¿vale? Que también es la neuromodulación. Pero la acupuntura lo que hace realmente es, desde la periferia de nuestro cuerpo, desencadena una respuesta del sistema nervioso central para un cambio interno, ¿vale? Si hay un daño de tendones, no ponemos la aguja en el tendón dañado, que ya está dañado, no hay que machacarle, ¿no? Claro. De alguna manera, pero sí activamos desde nuestro sistema nervioso central todo un proceso de reparación. Por ejemplo, la reposición de elastina, de colágeno en el tejido dañado y además de un mayor flujo sanguíneo para el aporte nutricional de ese tejido, ¿no? Para que se recupere antes. Entonces, allí reside la esencia de la acupuntura. Estimula el sistema nervioso periférico, ¿vale? Por eso la mayoría de las agujas la ponemos en zona de codo hacia manos, de rodilla hacia pie, y ya está. No solemos poner la aguja donde esté el daño, pero la respuesta del sistema nervioso central es poner la medicina que necesita el cuerpo en el lugar donde se necesita. Es mucho más inteligente. Yo la primera vez que vi
Acupuntura, la primera vez que vi un compañero Sí. que vino con agujas, Sí. yo alucinaba. Ajá, ajá. Yo me volvía loco. Digo, Ajá. ¿cómo esta cosa Ya. te puede ayudar? Sí. A mí solo me desprende dolor, pero tiene mucho sentido. Sí. Antes has dicho que tiene que ver con el metal. Con el metal, porque Que era- está hecho de ¿no? metálico, y también porque atraviesa la piel, y en la medicina china decimos que tanto pulmones, intestinos y la piel pertenece a elemento metal. El metal, cuando yo sé, o cuando yo puedo, para aumentar mi observación, ¿no? Ujú. Yo puedo notar que si estoy muy estresado, a lo mejor mi agua está desequilibrada. Ok, sí. ¿Cómo sé yo si mi metal está desequilibrado? Pues mira, ahora, y de hecho en estos últimos 10 años, se le está dando importancia a algo que 15 años atrás no le daba nada de importancia, la microbiota. Wow. La microbiota, la mayoría de la microbiota está en nuestro intestino grueso. ¿Vale? Antes he dicho que el elemento metal pertenece a, o sea, los órganos asociados al elemento metal son pulmones, intestino grueso y la Bien. piel, ¿sí? Y podemos decir que todos los lugares de nuestro cuerpo donde haya mucosa pertenece al elemento metal. Pero fíjate, esa mucosa que es producido por el tejido epitelial es un proceso más elaborado del agua que bebemos. ¿Vale? Por ejemplo, el agua que bebemos luego se transforma en saliva. Y claro, cuando tienes sed, tienes la boca seca, porque tu mucosa de la saliva está bajo nivel, porque no hay suficiente agua para transformarlo en la mucosa. Pero esa agua también se transforma en el plasma sanguíneo. ¿Vale? En la plasma sanguínea de nuestro cuerpo, lo que hace que la sangre sea un tejido fluido. Pero ese agua también se transforma en lágrimas, en sudores, en líquido sinovial, en líquido encefalorraquídeo. Es decir, muchos de los líquidos corporales del cuerpo es producido a base del agua. Y esos líquidos corporales que sirven de transporte, lubricación, hidratación, protección, es elemento metal. ¿Vale? Entonces, hablamos mucho de la microbiota, ¿verdad? Últimamente, cada vez más, la microbiota no solo está en el intestino, está en la boca, está en los oídos, está en la conjuntiva de los ojos, está en la piel. Aunque no parezca, está también en nuestra piel, está en nuestras fosas nasales, porque está la mucosa nasal, ¿no? Toda la zona que está recubierta de mucosidad, de mucosa. Y cuando hablamos de mucosidad no estamos hablando de los mocos del resfriado, eso es porque hay una infección y se vuelve espeso, ¿no? Pero una mucosidad transparente, fluido, que es la mucosa sana, pertenece al elemento metal. Y ahora digo, ¿le damos tanta importancia a la microbiota? Que sí, la tiene, pero la microbiota no puede existir si no tuviéramos mucosa. Y ahí está la importancia del elemento metal. El elemento metal permite el hábitat para que exista la mucosa. Sin mucosa no puede, para que pueda existir microbiota. Sin mucosa no existe microbiota. Súper. Qué bueno. Y entonces toda sequedad que notas en el cuerpo, rigidez articular del cuerpo, sequedad de la piel, es problema de elemento metal. Antes una de las preguntas que tenía en mente ¿Y para voy a hacerte... hidratarme? Sí, sí. Una de las preguntas que tenía en mente era, si yo voy a una persona, a un doctor, a un médico, que esté basado en medicina occidental, Sí. ¿qué me diría ante el mismo problema si yo voy a un doctor, una persona que me ayude basado en medicina china tradicional? Diría que yo te puedo decir de medicina tradicional china porque es lo que más conozco y es lo que más ejerzo, ¿no? El médico occidental muy probablemente te realiza analítica, pruebas diagnósticas de imagen o de bioquímicas, hormonales, analíticas, ¿no? Para detectar dónde está el fallo. Desde el punto de vista de la medicina tradicional china, nuestro diagnóstico se basa en la observación de la persona y en el estilo de vida. Y
buscamos no tanto en sintomatología que presenta ahora, sino en el origen del problema, por lo que te ha llevado a que el cuerpo manifieste con esta sintomatología. Claro, nosotros ante una sintomatología tratamos sintomatología igualmente, pero intentamos remontar hasta el origen de este problema, porque si no, si tienes una infección y te doy un antibiótico y ahí se acabó el problema, pero no estudias por qué tienes una infección, por qué tienes una bajada de defensa, entonces muy probablemente vuelves a recaer en el mismo problema, ¿no? Entonces, podemos decir que la medicina tradicional china busca más el origen del problema para curarte la enfermedad de ahora y sobre todo enseñarte a no recaer en la misma enfermedad. Ahí es cuando realmente se aplica el dicho de que la enfermedad te hace más fuerte. Ahí, ¿vale? Porque si no, si solo curamos sintomatología, la enfermedad no te hace más fuerte, ¿vale? Pero si nos cuidamos en aprender de la enfermedad y cambiar nuestro estilo de vida y no cometer el mecanismo de lesión o de enfermedad, entonces realmente esa enfermedad te está haciendo más fuerte. Y es uno de los principios de nuestro organismo, ¿no? Que superas la enfermedad y realmente estás inmunizado y tu cuerpo está más fuerte. Pero claro, tú tienes que buscar qué es lo que te ha causado esta enfermedad, ¿vale? Que puede ser por falta de descanso, por mala higiene postural, por mala alimentación, por falta de actividad física, por falta de toma de sol, muchas cosas, ¿no? Entonces, tienes que solucionar el origen, porque si no, pasa a estar casi, diría, dependiente de la medicina, cuando la medicina en realidad tiene que actuar de manera puntual cuando ya estamos enfermos, ¿no? Y nosotros somos responsables de nuestra salud para mantener la vida pues estando sano, ¿vale? Es mucho más importante estar sano que curar la enfermedad. Que cuando tienes enfermedad hay que curarlo, pero es más importante superar ese bache, pero ser más fuerte y evitar volver a enfermar. Uh-huh. Genial. Antes de preguntarte por los otros elementos, ¿Sí? A mí me ha quedado una duda sobre la acupuntura. Ok. ¿Para qué enfermedades o dolores se utiliza este tratamiento? Creo que cuesta entender mi respuesta. O sea, Vale. cuesta digerir mi respuesta y especialmente para generalmente la mentalidad occidental. Pero mi respuesta sería todo. Para todo. Para todo. ¿Por qué? Porque ha sido una medicina que ha estado funcionando en China y muchos de los países con gran influencia de China, ¿vale? En Asia y sudeste asiático. Y ha sido la única medicina. Bueno, junto con las plantas medicinales, por supuesto, ¿no? Luego hablaremos también de este tema. Claro, y ha estado funcionando. Y esa respuesta se fundamenta con lo que he comentado anteriormente. Realmente nuestro cuerpo, nuestro organismo tiene una capacidad de autorregulación, autorreparación y autorregeneración. Y la acupuntura no hace otra cosa que estimular nuestro sistema nervioso central para desencadenar toda una respuesta neurofisiológica relacionada con el sistema digestivo, sistema inmunológico, sistema endocrino, sistema nervioso de nuestro cuerpo. Entonces, estos sistemas, ¿vale? Que está íntimamente conectado con nuestro sistema nervioso central y a través del sistema nervioso central, lo que conocemos como eje hipotálamo, hipófisis, adrenal de nuestro cuerpo, entonces coordina el funcionamiento de todos los órganos y tejidos de nuestro cuerpo. Entonces, no es descabellado decir que la acupuntura trata todo. Eso sí, cuando una enfermedad se desarrolla, ¿vale?, indebidamente y sin atender a tiempo,
Entonces te va a costar mucho más. Cuando tienes un pequeño desequilibrio y te das cuenta de ello y te tratas con acupuntura, es que enseguida se corrige. Pero si dejas que la enfermedad se cronifique en el tiempo, entonces ahí la acupuntura se va a ver corto. ¿Vale? Y por eso ahí ya entra también la fitoterapia, lo que es el uso de plantas medicinales. Y también si se queda corto, pues ya tendría que meterse fármacos mucho más potentes, antibióticos, antiinflamatorios y muchos de los medicamentos que utilizamos hoy en día, o incluso una cirugía. Pero claro, no es lo deseable. Es decir, si yo tengo un dolor articular o dolor, yo qué sé, de cabeza, Ajá. Con y una lo detecto aguja a de tiempo, acupuntura se te quita... Mejor aún, Sí. la última vez, no sé Sí. si lo podrías decir, la Ujú. última vez que tú Sí. dijiste, necesito acupuntura. Sí, este verano, hace 2 meses. Vale, ¿qué te pasó en aquel momento para tú decir, necesito acupuntura? Pues estábamos en un retiro, organizamos retiro de medicina china, estábamos en un retiro, era una noche de luna llena, ¿vale? Que de hecho hubo eclipse. Salimos a pasear y todos súper contentos, súper conectados con la naturaleza, y de un salto de una piedra a otra me torcí el tobillo, porque tampoco llevaba, o sea, llevaba unas chanclas así no muy adecuado, ¿no? Pues de un salto pues me alegré mucho, pues se me torció el tobillo, se escuchó un crujido en ese tobillo, y diría que es el primer 15 de tobillo de mi vida, ¿vale? Y yo trato muchos esguinces de tobillo, incluso tratando con acupuntura y con todos los medios que yo dispongo en la clínica, diría que ese esguince de tobillo mínimo se necesitaría 7 días, mínimo, pero lo convencional sería 2-3 semanas. ¿Vale? Para cualquier persona que han tenido esguince de tobillo, los hablan. Sí. Lo hablan experimentado, claro. Mínimo, 2-3 semanas. Claro. Pero yo con todas mis técnicas, yo diría 7 días, ¿vale? Con todas las técnicas que yo utilizo. Pero estábamos en un retiro de medicina china. Estaba rodeado de compañeros especialistas en medicina china y acupuntura. Me hicieron acupuntura justo ya según llegamos al alojamiento donde estábamos en el retiro, me hicieron acupuntura. Al día siguiente estaba muchísimo mejor y en 2 días, ¿vale? Sin exagerar, en 2 días se me quitó el dolor por completo. En 2 días. En 2 días se me quitó el dolor por completo. Wow. Yo un mes necesito. Pues no, depende del grado de esguince, ¿no? Está el 15 de grado 1, 2, 3, ¿vale? Y mi esguince mínimo era de un grado 2, porque hay una descolocación del hueso. Se escuchó un crujido del hueso. Wow. Probablemente no haya tenido rotura de ligamento, ¿vale? Pero sí micro rotura. O sea, yo trato todos los días, bueno, no todos los días, pero yo trato, o sea, soy conocedor, ¿no? de cómo se trata un esguince de tobillo, ¿no? Y era un esguince de tobillo de grado 2, ¿vale? Pero en 2 días se me quitó. El dolor era totalmente funcional. Claro, la micro rotura del ligamento seguramente hubiera necesitado más tiempo para regenerar ese tejido, pero tú eras funcional. Y el funcionar es lo más importante porque te permite luego ya hacer ejercicio, fortalecer ese ligamento, ¿no? Y no retrasarte porque tengas una inflamación aguda o un dolor agudo. Y entonces en 2 días se me quitó y yo seguía pues haciendo ejercicio de propiocepción, dando pomadas días posteriores, y la verdad que, o sea, es mi primer 15 de mi vida, pero es que yo mismo me alucinaba de decir, incluso yo a mis pacientes les diría 7 días y yo en 2 días me curé. Wow. Qué bueno. Quizá, a ver, es un ejemplo demasiado simple porque estamos hablando de un esguince de tobillo, ¿no? Algo mecánico, algo físico, pero la verdad que fue en mi propio caso, y es que, o sea, la gente, bueno, que me conoce y que seguramente me estará escuchando, sabe, porque tenemos nuestro grupo de WhatsApp, claro. Les dije a los 2 días, es que ya no me dolía nada. Con dolor estomacal, el clásico dolor estomacal, claro. Cuando tú te sientes a lo mejor un poco revuelto,
también podría ser útil allí. Con este. Es que he con dicho este efecto. todo. Sí, ¿no? Todo siempre y cuando fuerte. que la enfermedad no sea ya demasiado evolucionada, ¿vale? Demasiado deteriorado en la función de cada uno de los órganos, deteriorado tanto como o degenerativo, tanto que ya no tiene capacidad de recuperarse. Entonces, sí, claro que sí. Malestares de estómago, acidez, esa acidez a la larga puede generar da origen a hernia de hiato, puede que tenga origen por lo de Helicobacter pylori, puede causar gastritis crónico e incluso a la larga ulceraciones. Claro, estamos hablando de evolución de una enfermedad que al principio puede ser simplemente un malestar del estómago, ¿vale? O una pesadez en las digestiones. Ahí es el momento de corregir. ¿Vale? De corregir y a lo mejor ni siquiera necesitas acupuntura, corregir a cambio de alimento, de alimentación. La alimentación es la terapia de elemento tierra, ¿vale? La tierra, que es de donde obtenemos los alimentos, en su terapia asociada es la dietoterapia, ¿vale? Terapia a través de la alimentación. Y entonces no hace falta ni siquiera aguja de acupuntura o plantas medicinales. Con una corrección de una dieta más adecuada, ya es suficiente en su primer estadio. Pero claro, si tomas este antiácido famoso, no sé si te sirve el nombre, ¿no? Y te acostumbras a este antiácido, entonces, pero que no atiendes el motivo por lo que te ha generado el dolor de estómago, entonces vas a desarrollar gastritis crónica y más adelante, pues incluso ulceración de estómago. Todo eso es porque no le has atendido una señal, una alarma que se ha encendido en tu cuerpo, pero en lugar de solucionar el fallo, has apagado la alarma, has cortado el cable. Entonces, claro, ¿cuándo salta la alarma? Cuando entra un ladrón a casa. En lugar de echar al ladrón de casa, pues el ladrón sigue en casa y tú cortas el cable de alarma. ¿No? Entonces atiendes solo a la sintomatología y no al origen del problema. Entonces, claro, el problema, el ladrón sigue en casa, seguirá haciendo cada vez más daño. ¿No? Es lógico. Claro. Vamos a hablar del elemento tierra que lo has nombrado ahora. Sí. Y tiene que ver con la alimentación, ¿no? Por lo que has Tiene dicho. que ver con la alimentación, sí. ¿Qué dice la medicina tradicional china sobre esto? ¿Hay algunos ingredientes o alimentos que considera importantes? Muy simple. En nuestra alimentación, para que tuviéramos una alimentación completa, tiene que estar presente los 5 elementos. ¿Qué son los 5 elementos? Los 5 elementos están asociados a 5 sabores y 5 colores, ¿vale? De hecho, si vamos a un restaurante chino, ¿no? y vemos los platos de la comida china, siempre está como son pequeños trozos de carne, huevo, verduras, y siempre se busca combinar diferentes colores y diferentes sabores. Decimos, claro, antes, de una época primitiva, sin el conocimiento tan exacto de hoy en día, ¿no? De los nutrientes, macronutrientes, oligoelementos, micronutrientes, minerales, ¿vale? No teníamos este conocimiento, pero sí que sabíamos que cada alimento, según su característica de sabor, textura y color, y incluso también la manera de elaboración de este alimento, podemos obtener una nutrición completa, ¿vale? Los 5 sabores es el ácido, el amargo, el dulce, el picante y el salado. Y los 5 colores es el rojo y todo lo asociado a lo rojo, anaranjado, ¿vale? Amarillo, anaranjado también, el boniato, por ejemplo, la calabaza, que es muy de esta época, ¿no? De otoño,
El verde, ¿vale? Todas las verduras, ¿vale? Que abunda la clorofila, ¿vale? Este negro, color negro, que tonifica el riñón, judías, frijoles negros, hay las algas, ¿vale? Son de color negro, ¿vale? Hemos dicho, y blanco, alimentos de color blanco. Por ejemplo, muchos blancos está asociado con el sabor picante, ¿vale? Por ejemplo, cebolla, ajo, puerro, ¿vale? Decimos que es el picante blanco, ¿vale? Luego tenemos el picante amarillo. El picante amarillo es el jengibre, la cúrcuma, ¿vale? Y luego está el picante rojo, que es las quinguillas, que son realmente los que nos irritan, ¿no? Los provoca, así como nos quema la lengua y luego abajo también, ¿vale? Claro. El picante, de hecho, es el sabor de elemento metal, ¿vale? Que precisamente irrita donde haya mucosa, ¿vale? La boca, tracto digestivo y luego final de tracto digestivo, ¿no? Sí. Si tenemos en nuestros alimentos presentes los 5 colores, 5 sabores, con además 2 acondicionantes, que sea de alimentos de temporada, y también puedo añadir de cercanía, de proximidad, ¿vale? Y además otro acondicionante sumamente importante, que es la actitud de comer. No es igual que comas trabajando, mirando al ordenador o viendo tontamente a la televisión, que ni sabes lo que estás comiendo, que estés masticando, saboreando y disfrutando la comida, ¿vale? Si añadimos esos 2 acondicionantes, tenemos una nutrición completa. Wow. Y eso es la dietoterapia. ¿Cómo? La dietoterapia china, Okay. ¿vale? La terapia asociada al elemento tierra. No había escuchado. ¿No? Dietoterapia. Dieta, Sí. dietoterapia. Wow. Sí. Aquí en medicina se estudia dietología, ¿vale? Es una especialidad de medicina, ¿no? La dietología, que estudia pues cómo a través de la dieta podemos mejorar el cuerpo, ¿no? de la persona, la nutrición, dietética, dietología, pues en la medicina china llamamos dietoterapia. Por curiosidad, ¿hay algún alimento que en China se utilice mucho y que aquí en cambio no? Y que sea como muy rico en estas cosas que has dicho. Pues fíjate, uno de los que más y que ahora últimamente cada vez se le está más presente son hongos y algas. Sí, Y son superalimentos. las algas lo estoy viendo cada vez más. Cada vez más. Y es algo que abunda en la medicina china, ¿vale? Y hay algas de todo tipo de colores, sabores y texturas. Y es un alimento, es un superalimento que, de hecho, podemos decir que los alimentos, fijaos, cuando hablamos de alimento salado, ¿vale? Prácticamente todo alimento salado proviene del mar. ¿Y el mar qué es? Es la abundancia del agua, es la energía agua en su esplendor, ¿vale? Entonces, las algas es uno de los alimentos que más complementa nuestro elemento agua. Por ejemplo, los riñones y una de las funciones renales están muy asociados a tiroides. Y sabemos que, por ejemplo, las personas que tienen hipotiroidismo se suplementa con yodo y el yodo viene del mar. Y las algas, abunda yodo, ¿no? Que cuidado, por ejemplo, una persona hipertiroideo tiene que tener cuidado con las algas por esa abundancia de presencia de yodo, ¿vale? Pero realmente, además de yodo, muchos minerales, ¿vale? Es un superalimento que está muy, muy presente en la comida china oriental, ¿vale? Algas y hongos, champiñones, setas, ¿no? Y que aquí cada vez se está introduciendo más. Este podcast está patrocinado por Focus Hacks Solutions. Focus Hacks no solo hace agendas, sino que hace agendas útiles de verdad. En esta agenda podrás encontrar todo para que te puedas organizar perfectamente la semana, el mes, el año entero, incluso un sistema de habit tracker para traquear tus hábitos que te harán cumplir tus objetivos.
Te dejo el link aquí abajo para que puedas comprarla y verás que es un precio como todas las demás, pero además te incluye 2 masterclass sobre organización y productividad. Las unidades son limitadas, así que si quieres una, link aquí abajo y no pierdas el tiempo porque cuando se acaban, se acabarán. Y por contrapartida, ¿hay algunos alimentos que la medicina tradicional china diga a esto no? No. Lo que sí decimos que todo en su justa medida, ¿vale? El salado es necesario, sí, pero cuando está en exceso, no. O sea, es perjudicial. El dulce en su justa medida es necesario, pero en su exceso es perjudicial. El picante que hemos hablado es diafolética, es muy buena, ¿vale? Ayuda a eliminar toxinas, pero en su exceso te quema, ¿vale? Te quema Claro. y te irrita, ¿no? Todo tiene que estar en su justa medida. Y por eso, de nuevo, vuelvo a la palabra de observación. Pero es que realmente podemos observar saboreando. El agua, en teoría, es insípida, pero realmente sabe. Si tenemos desarrollado el buen gusto, podemos diferenciar distintos aguas, ¿no? De diferentes procedencias, ¿no? Tiene sabor. Entonces es que, claro, estamos tan acostumbrados a sabores fuertes, condimentos fuertes y muchas veces químicos y industriales que nuestra sensibilidad de la lengua está atrofiada. Y entonces cada vez necesitamos sabores más estimulantes. Mientras, si somos capaces de saborear el agua y saborear el sabor que hay en la propia naturaleza de los alimentos, ¿vale? Ya tenemos la nutrición completa. Así al menos defiende la medicina tradicional china. Y de esta manera no vamos a cometer excesos. El problema está en que todo es necesario, pero el exceso de cada uno de estos nos lleva al desequilibrio. Claro. Y estamos hoy en día en una sociedad de excesos. A diferencia de hace un siglo, ¿vale? Que hay muchas deficiencias, hay mucha pobreza, hay mucha deficiencia nutricional si nos referimos a la alimentación, deficiencia material, pero ahora, hoy en día, estamos en una sociedad de excesos, ya no solo a nivel nutricional, sino de todo. También exceso de estrés, preocupaciones, exceso también de intentar lograr más y siempre querer más, ¿no? Todos esos excesos que cometemos realmente nos acota, nos desgasta nuestra energía, ¿vale? Yo muchas veces digo, hay que ir a la naturaleza y vamos al mar, a la playa, disfrutamos del mar, contemplando el mar, pero si giras la cabeza y ya está la calle comercial, el paseo marítimo con tiendas, músicas fuertes, todo incitando el consumo, ¿no? Cuando tú vas a un centro comercial, un supermercado, los letreros son como colores muy llamativos, las luces son muy fuertes. Cuando vamos a una tienda de ropa te pone música muy acelerada. Allí música clásica no te vas a encontrar, ¿vale? Te pone música muy acelerada, muy estimulante. ¿Para qué? Para que sacaras la energía hacia afuera y con ello tu dinero, el bolsillo, o sea, fuera de tu bolsillo, ¿vale? Y incita al consumo. Cuando tenemos una energía que se exterioriza, nos acotamos. Mientras cuando realmente estamos dentro de la naturaleza, el mar, la montaña, los bosques, la naturaleza nos carga energía, ¿vale? Nos recarga energía, ¿vale? Pero cuando realmente estamos conectados con la naturaleza. Los excesos es lo que en general nos está llevando a las enfermedades porque nos desgasta. Entiendo. Y siguiendo con el tema de la alimentación, no sé Sí. si tiene que ver, o a lo mejor me estoy yendo de tema,
Has nombrado ya el tema de la medicina con plantas. Sí, la fitoterapia. Esto es muy importante en la medicina tradicional china. Exacto, la fitoterapia sería como un grado superior de la dietoterapia y la fitoterapia pertenece al elemento madera. Al último que queda. Hemos completado, ¿vale? Hacemos un repaso, ¿no? Hemos hablado de terapia agua, que es, primero, dormir bien, un sueño reparador, y segundo, la práctica de Qigong, Tai Chi y meditación. Potencia la energía agua del cuerpo. Hemos hablado de elemento fuego, que por un lado es la moxibustión, pero por otro lado es la actividad física. Por otro lado, hemos hablado de la terapia metal, de la acupuntura, que está hecho del metal y además atraviesa la piel, que está repleto de sensores, neuroreceptores, que también pertenece al elemento metal. Y además, como un inciso más, ¿no? Cuando estimulamos con una aguja de acupuntura, estamos estimulando el sistema nervioso, ¿verdad? La transmisión del sistema nervioso, que es sinapsis, es literal como la corriente eléctrica de un electrón a través de un cable, ¿vale? Entonces, la sinapsis también es como si fuera la corriente eléctrica de elemento metal. Y luego hemos hablado de la terapia tierra, alimentación, dietoterapia, y completamos el circuito, ¿no? Con las plantas. Las plantas es un grado superior de la dietoterapia, porque ya es muchísimo más específico y además en cantidad mucho más concentrada, ¿vale? Es decir, como si yo te mandara a comer espinacas, la espinaca, bueno, pues es parte de alimento y te nutre, te suplementa del hierro, por ejemplo, ¿no? Pero la fitoterapia sería un montón de espinacas, pero concentrado en decocciones, en cápsulas o en comprimidos, ¿no? Entonces, la concentración es mucho mayor. Es una dosis terapéutica de algo de origen natural. Y eso son las plantas medicinales, la fitoterapia. ¿Y podrías dar como algún ejemplo de algo que sea típico? Un compuesto de plantas típico que se tome. Mira, hay una fórmula que yo recomiendo mucho, ¿vale? Que es una fórmula que es muy tónico para el cuerpo, y de hecho lo llamamos la fórmula de tónico de la sangre, ¿vale? Y está compuesto de dos plantas. Uno es el astrágalo y otro es la angélica. Ok, no las había escuchado ninguna de las dos. ¿No? Yo astrólogos. ¿Sí? Astrágalo ahora está de moda. Sí. Angélica todavía no Esa tanto. Pero es que si no has escuchado estos dos nombres, pues ya otras muchísimas plantas, pues ya me ahorro de decirlo. El astrágalo ahora está de moda porque se considera como un tónico similar, con un efecto similar al del ginseng. Entonces es un tónico que energiza, ¿vale? Te da energía al cuerpo, ¿no? Y como no contiene cafeína, entonces es como una planta energizante, pero sin tener estimulante que te puede irritar. Es como un tónico, pero muy suave. Es como un café, pero bueno. Sí, eso es, te da energía. Y la angélica es una planta que estimula la hematopoiesis, es decir, la producción de glóbulos rojos, ¿vale? Y con el aumento de glóbulos rojos en sangre hay mayor captación de oxígeno y también de hierro en el cuerpo, ¿no? Y la persona también se siente con más energía. Entonces es una combinación de dos plantas en una proporción de 3:7, es decir, 3 de astrágalo y 7 de angélica, para que el cuerpo produzca mayor cantidad de sangre y que esa sangre sea funcional, que oxigenes bien y que nutra bien por ejemplo, a los músculos y a los órganos, ¿no? Y es una fórmula muy común, muy básico y muy corriente para dar energía y mantenerte pues con buena energía. Y fíjate, en la fitoterapia china nunca vamos a encontrar una
sola planta, una planta simple, ¿vale? Como muchas veces tenemos aquí en Occidente, ¿no? Te manda a tomar una planta, ¿vale? Toma pasiflora para estar tranquila y dormir mejor, ¿no? Te manda una planta. En la medicina china siempre buscamos el equilibrio o la sinergia de diferentes plantas. Y aquí esta proporción es muy importante. La planta tónica, ¿vale? Es una proporción de 3 y la planta de generación de sangre es una proporción de 7, ¿no? Para que haya una tonificación de yin material del sangre del cuerpo, pero esa sangre tiene que ser funcional, tiene que estar circulando en el cuerpo y cumpla con su función, ¿no? Es un ejemplo muy simple. Es lo más similar a la clase de pociones de Harry Potter que he visto nunca. Es alquimia literalmente. Sí, Qué de bueno. hecho, hace muy poquito hemos sacado un libro nuevo que se llama Alquimista de la Esencia, porque en ese libro hablamos de los aceites esenciales de las plantas medicinales. Wow, eso ya es lo máximo. Wow. Es lo máximo. Y muchos de esos aceites esenciales son quimiotipados, es decir, son aceites orgánicos que se pueden ingerir. Hay que tener cuidado porque no todos los aceites se pueden ingerir y también en diferentes proporciones. Para eso hemos escrito en un libro con todas las indicaciones y las precauciones, ¿no? Pero la potencia de una gota de aceite esencial es enorme. ¿Vale? Solo poner un ejemplo, ¿no? Un potecito de un aceite esencial de 10 mililitros de limón, por ejemplo, se necesita 30 kilos de limón para producirlo, ¿no? Y entonces es como, imaginaos la cantidad de plantas concentrado en uno, ¿no? Entonces, la fitoterapia es básicamente eso, ¿no? Concentración de una gran cantidad de plantas medicinales, pero muy concentrados en forma de aceite esencial, en forma de decocción, en forma de cápsula, y se toma. ¿Y es algo que se tome a diario? Porque cuando hablamos de terapia a veces es que se toma puntualmente para... No, claro que no. Lo que es a diario es la alimentación. De hecho, tenemos una frase muy famosa, ¿no? Que es que tus alimentos sea tu medicina y tu medicina tu alimento, ¿no? Y eso es la frase de Hipócrates aquí en Occidente, ¿no? Y realmente coincidimos en esta visión. Lo diario tiene que ser hábito de vida, ¿vale? Dormir bien, actividades físicas, buena alimentación. Son las 3 patas de un estilo de vida saludable, a los que tengo que añadir 2 puntos más, ¿vale? Son 3 patas, ¿no? Pues hablamos de 5 elementos, le faltan 2 elementos más. Uno sería estar en armonía con uno mismo, ¿vale? Esa toma de conciencia de mí mismo y que me encuentro a gusto, en bienestar conmigo mismo, ¿vale? Estar con uno mismo, y la otra pata, estar en armonía con tu entorno, ¿vale? Y así completamos la estrella de 5 puntas del bienestar y de salud para vivir en salud, ¿ok? Entonces, lo diario sería eso. Buen descanso, actividad física, buena alimentación, estar bien contigo mismo y estar bien con tu entorno, ¿vale? Lo que yo siempre explico a mis pacientes. Solo de manera puntual, cuando tu cuerpo ha salido de ese equilibrio, que todos podemos salir, ¿vale? Por lo que sea, por más que te cuides, te puede tropezar, ¿vale? O te puede, yo qué sé, lesionarte, ¿vale? Entonces, por más que te cuides, pues te puede pasar cosas, ¿no? Pero cuando hay pequeños desequilibrios es cuando realmente empleamos las terapias. Y entonces empleamos la fitoterapia como una mayor dosis y concentración de los alimentos para revertir ese desequilibrio. Pero, por supuesto, no sería algo que lo vayamos a tomar diario. Lo diario sería estas 5 cosas que acabo de decir. Y es la clave para vivir en salud. Sí, me encanta porque todo es 5. ¿No? Sí. 5 elementos, 5 para la comida también eran 5 ingredientes. Eso es, hasta las estaciones.
Y me vas a decir, no, son 4, ¿no? Pues no. En la medicina china hablamos de 5 estaciones, como aquí se dice la quinta estación. ¿Qué es la quinta estación? Es lo que llamamos la interestación, el periodo de cambio de una estación a otra. Acabamos de entrar a otoño, pero el otoño no es que el día 21 de septiembre es otoño y el día 20 es verano. No, hay un periodo de transición. Ese periodo de transición que básicamente solemos decir 15 días antes y 15 días después de la entrada de una estación es el periodo de la interestación. Y entonces, claro, tenemos 15 días, un mes de tiempo, ¿no? Pues 4 estaciones del tiempo. Entonces tenemos 4 estaciones más una quinta estación que está en medio de cada una de las estaciones, que es el periodo cuando más tenemos que cuidar. ¿Vale? Porque nuestro sistema inmunológico se despista con precisamente el cambio de la estación, de la temperatura, de las humedades, de la luz del sol, ¿no? Entonces se despista y es cuando más como propenso nos encontramos, ¿no? Así que hasta las estaciones tenemos el número 5. Wow, me encanta. Y los 5 sentidos. Sí. Todo 5. Sí, Una preguntita sobre la madera. sí. ¿Qué relación, por ejemplo, metal, Ajá. relación con microbiota, mucosa? Ok, sí. La madera, si yo quiero aumentar mi nivel de observación en cuanto Sí. a ese tema, Ajá. ¿a qué debería observar mi cuerpo? Al hígado y a la vesícula biliar. Fíjate, hígado es uno de los órganos más importantes de nuestro cuerpo, ¿vale? Es el auténtico laboratorio de bioquímica de nuestro cuerpo, ¿vale? El hígado se encarga de funciones digestivas, metabólicas, inmunológicas, hormonales de nuestro cuerpo. Las enzimas de bioquímica de nuestro cuerpo sale del hígado. Uno de los productos de hígado es la bilis, ¿vale? Que sirve para apoyar, reforzar el proceso digestivo. El hígado produce bilis y lo almacena en la vesícula biliar, ¿vale? Y aquí en España tenemos un dicho que me hierve la bilis, ¿vale? El hígado, estamos de hígado porque el hígado también está asociado a una emoción de irritabilidad, a una emoción de ira, enfado, irritabilidad que hemos mencionado antes, ¿no? Eso también es el hígado, ¿vale? Y luego, otra cosa que produce el hígado, la bilirrubina, ¿no? Que aquí también lo decimos, ¿no? Tenemos la bilirrubina hasta las nubes, o sea, altísimas. ¿Qué quiere decir? Pues una persona que está ya altísima de las cosas, ¿no? El hígado, el elemento madera, está muy asociado, pues también, además de todo proceso bioquímico de nuestro cuerpo, a emociones cuando estás al límite de tu tolerancia, al punto de la explosión. Eso es el hígado. Por eso se le asocia con la madera. La madera es algo que por tendencia, por naturaleza, busca el sol y busca expandirse, ¿vale? Busca crecer y expandirse, necesita espacio. Eso es justamente lo que necesitamos el hígado, espacio y expansión y crecimiento. El hígado es el órgano con mayor capacidad de regeneración de todo el cuerpo. De hecho, por ejemplo, una mala alimentación, un mal estilo de vida desgasta mucho el hígado y lo deteriora, ¿no? Sin embargo, cada noche el hígado es capaz de reparar los daños que sufre a lo largo del día, ¿vale? Claro, cuando son daños ya muy, muy importantes, pues pierde esa capacidad, ¿no? Entonces tendríamos ya un hígado, una cirrosis, una fibrosis de hígado por cúmulo de tóxicos que hay en nuestro cuerpo. Pero mientras tanto el hígado pueda responder, está renovando, está regenerándose continuamente y es una naturaleza muy, muy asociado al elemento madera. ¿Y cómo tiene que estar bien la madera? La madera tiene que estar flexible, ¿vale? Flexible. Pensamos en una rama del árbol, ¿no? Una rama del árbol de primavera, tú la doblas
y no se te rompe. ¿Por qué? Porque está hidratado, está flexible. Sin embargo, esa misma rama del árbol en invierno, tú intentas doblar y se parte. ¿Por qué? Porque está deshidratado. Entonces, es lo mismo que sucede en nuestro hígado. Si nuestro hígado está bien, es flexible, él es tolerante, él es creativo, tienes buen humor, tienes buena visión. Por ejemplo, una buena visión empresarial, de emprendimiento, depende del hígado, ¿no? Eso cuando está en su justa medida. Pero cuando se llena a tope de tóxicos, ¿vale? Tóxicos químicos, alimenticios, de contaminación, pero sobre todo tóxicos emocionales, frustración, envidia, rencor, enfado, pero que lo callas y no lo sacas afuera, ¿vale? Entonces ese hígado se satura y se satura en dos formas, o en forma de explosión, que es agresividad y insulto, violencia o incluso guerra. Ahora tenemos guerras en el mundo, pues eso es porque está en un estado de saturación que explota. ¿Vale? Pero por el otro lado, también eso es cuando hay un desequilibrio que tira hacia su exceso, una explosión. Violencia, agresividad en nuestro cuerpo sería como una inflamación, una fiebre, una intoxicación. Pero por el otro lado sería una que se apaga, ¿vale? Entra en disfunción. ¿Vale? Ese hígado entra en disfunción y el cuerpo se vuelve totalmente tóxico porque no tiene capacidad de eliminar toxinas, ¿no? Entonces la persona se frustra, se apaga, no tiene ilusión de la vida, no tiene proyectos, está totalmente apático, no tiene ganas de hacer cosas, ¿vale? Eso es que el hígado está como apagado porque no está funcionando bien. Y eso son las dos cualidades de elemento madera. Y una madera, cuando se seca, ¿qué es? Pues una madera seca se convierte en leña, alimenta al fuego. Y entonces el órgano fuego de nuestro cuerpo es el corazón. Y muchas veces una rabia, una ira, enfado provoca un infarto del corazón. Un infarto de corazón o un infarto cerebral, ¿no? Y entonces, pero que es cardiovascular. Entonces, el hígado enciende el fuego y hace que el fuego esté más de lo que se debe y se quema. Esa es como un poco el símil que podemos establecer en la medicina china. Todo a través de la observación de las características de la naturaleza. Wow. ¿Vale? La madera tiene que estar flexible. Qué bueno. Y importante, ser flexible, pero a la vez también tener raíces. Las raíces para los humanos son valores y principios, ¿vale? Podemos ser flexibles en la vida, fluir, pero a la vez tener unos principios y valores firmes también. Esa es la buena madera. He ido quizá demasiado filosófico. No. De hecho, te voy a hilar con lo que acabas de decir. Sí. ¿Qué valores ves que hay más en China, medicina tradicional china? ¿Y crees que a lo mejor estaría bien aquí apadrinar un poco más? Muchas cosas. Yo practico y de hecho también lo explico y lo cuento en este libro, ¿no? De medicina tradicional china. Yo practico un qigong, ¿vale? Que se llama Falun Dafa, ¿vale? Y es una práctica milenaria de China, ¿vale? Y por eso lo de la terapia agua, ¿no? Y en la práctica de Falun Dafa habla de 3 valores universales, ¿vale? Universales porque decimos que va acorde al universo, pero yo también le doy esa interpretación de que es universal para todas las culturas, todos los países, no porque seamos de China o de España o de cualquier país del mundo, ¿no? Y son 3 principios. Es la verdad, la benevolencia y la tolerancia. Entonces decimos que si cumplimos con estos 3 principios universales de verdad, benevolencia y tolerancia, fluimos
a favor del corriente de la naturaleza o del universo. Pero si actuáramos en contra de estos principios, es como cuando remas contra corriente, ¿vale? No avanzas. Como que dices, no me salen las cosas. No sé por qué, pero no me salen las cosas. Entonces es el momento de meditar y reflexionar si estamos fluyendo con estos 3 principios. Es una reflexión y una... o sea, es algo personal, ¿no? Pero que lo comparto. Es lo que yo practico, ¿vale? Falun Dafa, principios de verdad, benevolencia y tolerancia. Hay muchos valores, ¿no? Importantes, pero al menos yo creo que estos son bien 3 valores universales que podemos aplicar todos, con cualquier trasfondo cultural, religioso, espiritual, ¿vale? Pues cumplir con estos 3 principios. La benevolencia, ¿cómo la entiendes? La benevolencia, mira, en el Tao, en la cultura china, decimos que la naturaleza esencial del ser humano es benevolente. Es decir, es como que todos nacemos con esa benevolencia, ¿vale? De ser bueno con uno mismo y ser bueno con los demás. Esa es la benevolencia, que se va a ver alterado según crecemos y según desarrollamos ese concepto de ganar beneficio para mí, mejorarme a costa de los demás, ¿vale? O sea, de intereses personales. Entonces ahí ya como que se distorsiona esa benevolencia, pero la benevolencia realmente es una naturaleza inherente de cualquier ser vivo de la naturaleza. Yo he visto lo que has explicado hoy, me ha encantado, la verdad. Muchísimo. Y he visto mucho que hablas del equilibrio, el contacto con la naturaleza, los elementos. Y antes has nombrado lo de estar, ¿cómo has dicho? En armonía, con uno mismo y con el entorno. Con el entorno. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo uno puede estar más conectado con uno mismo y con el entorno? Observando. ¿No? Mira, los antiguos, claro, su supervivencia dependía de la observación. Si veía que desde lejos viene una nube negra, pues sabe que se tiene que volver a las cuevas porque va a caer una tormenta, ¿no? Si de lejos oye algún depredador, pues se tiene que huir, ¿no? O al contrario, pues si ve algo, observa algo que puede cazar, va a por ello, ¿no? Es por su supervivencia. La observación es básica. Por eso tenemos nuestros órganos sensoriales tan desarrollados, precisamente para observar. Y esa observación hasta ahora es hacia afuera, pero esa observación también tiene que ser hacia adentro, que es la condición básica para que tú luego puedas estar en equilibrio con tu entorno, ¿vale? Si observas que empieza a hacer frío y tu cuerpo empieza a tiritar, pues te abrigas. Eso es algo tan básico, pero si no lo hacemos, pues entramos en enfermedad, ¿no? Pues es tan básico, eso que ahora lo hemos olvidado. Observar, ¿vale? Como dependemos ya tanto de la luz eléctrica, de las tecnologías, del teléfono móvil, de los ordenadores, ¿vale? Y como estamos en un entorno de seguridad artificial, entonces ya no observamos. Fíjate, te pongo un ejemplo, ¿no? Cuando sabemos que cuando conducimos y hay un semáforo en rojo, ¿vale? Pues nos paramos. Eso es una cosa que nos ha educado desde pequeño y sabemos que cuando el semáforo está rojo, nos paramos, ¿vale? Y cuando está en verde, pones en marcha, ¿no? Y entonces, cuando está en verde, tú pones el coche en marcha y casi no miras si cruza personas o no, ¿no? Y puede tener un accidente, porque hemos creído tanto en el sistema artificial que hemos creído,
que hemos creado, ¿vale? Que si alguien salta la norma, pues tiene su consecuencia, porque es que ya vamos muy mecanizados de que se ha puesto en verde, pues pongo el coche en marcha. Y ahora cambiamos de papel, el peatón, ¿no? Igual, si el peatón ve que el paso de cebra está en verde, cruza con tanta seguridad que no mira hacia los lados. Y si en ese momento viene un coche y te arrolla, ¿vale? Pero nosotros tenemos una mente ya tan mecanizado de manera artificial que hemos olvidado observar. Y ahora piensa un elefante. ¿Le pones un semáforo rojo? ¿Se va a parar? No. Es que la ley de la naturaleza, ¿vale? Que al final somos un elemento más de la naturaleza, tenemos que estar observando lo que sucede alrededor. Es uno de los principios de supervivencia. Y en una sociedad tan desarrollada, para bien también, porque nos han permitido ese bienestar y la calidad de vida en comparación con el pasado. Por supuesto, no estoy en contra, para nada. Pero nos hemos olvidado de observar, de utilizar nuestros órganos sensoriales y sobre todo nos hemos observado de observar a nosotros mismos. Y cuando no te observas, cuando no eres consciente de ti mismo, es el primer paso para caerte en el desequilibrio. Y ese desequilibrio te lleva a la enfermedad. Buenísimo. Es mi resumen, ¿no? Fíjate, toda la charla de hoy podemos reducir en la palabra de observar, autoobservar y conciencia con uno mismo. Para ir terminando, hay un último tema que me gustaría tocar. ¿Sí? Evidentemente, número 1, salud, ¿no? Salud Claro. es lo más importante. Sin eso, todo se Si viene no tienes abajo. salud, es que no tienes vida y no disfrutas de la vida. La salud es no solo que es importante, como que es algo que tenemos que prestar atención, sino que la salud es una responsabilidad. Sí. Es una responsabilidad, pero no del médico. Es una responsabilidad tuya y mía, de cada uno. Somos responsables de nuestra salud y de nuestro bienestar. Claro, y no debemos de trasladar esa responsabilidad a otra persona. Y ahí va. Si una persona asume esa responsabilidad de salud, Sí. empieza a cumplir con la medicina china tradicional y también la occidental las complementa. Claro. ¿Hay posibilidad de llegar a vivir más de 100 años? Claro. En la medicina tradicional china hablamos del término de edad del cielo. La edad del cielo es que decimos, cada uno de nosotros somos seres, somos almas que hemos descendido al plano terrestre. Y cuando llegamos a la edad del cielo, pues volvemos al cielo, ¿no? Y esa edad del cielo son 120 años. 120. Sí. Y que genéticamente... ¿Vale? Y científicamente está comprobado que genéticamente nuestro cuerpo tiene capacidad de vivir los 120 años. Incluso ahora ya con modificaciones genéticas se puede ir a aspirar a más, ¿vale? Pero por naturaleza el cuerpo, la renovación de las células y el mantenimiento de los órganos y estructura de nuestro cuerpo está diseñado para que podamos vivir 120 años, que es la edad del cielo. ¿Vale? No es solo si es posible o no, debemos de llegar a los 120 años. Qué bueno. Sí, es la edad del cielo, sí. Y ahí va el tema, relación de esto y de la longevidad. Seguro que mediante la observación en diferentes áreas, con los 5 elementos, seguro Sí. que se puede mejorar. Pero ¿hay algún hábito, tipo top 3 hábitos de carácter quizás oriental, que nos ayudaría a potenciar y llegar allí con un poquito más de probabilidad o con un poquito más de calidad de vida todavía? Yo te resumo en uno, En uno, me gusta. la meditación. Meditación. La meditación. De las 5 terapias, acorde a los 5 elementos que hemos dicho, actividad física, elemento fuego, junto con moxibución, acupuntura, elemento agua, dietoterapia, elemento tierra, fitoterapia, elemento madera y elemento agua, meditación y qigong.
la terapia agua lo llamamos como la medicina suprema, ¿vale? Lo llamamos dentro de los 5 elementos. ¿Cuál es el más importante? La medicina suprema, que es la terapia agua. Y la terapia agua es la más barata de todas. Claro, porque no tienes que hacer nada, meditar. Fíjate que mucha gente me dice, me cuesta meditar. Pues yo digo, mira, o sea, esa persona puede ser un ingeniero, puede saber un montón de cosas. Y yo diría, pues a mí me cuesta lo que haces tú en tu trabajo, porque lo tuyo sí que es complejo. Y lo que yo te pido es no pensar y no hacer nada. Fíjate lo fácil que es, en teoría, ¿no? De no pensar y no hacer nada. No te pido hacer nada, no te pido pensar nada, pero nos cuesta meditar, porque nuestro simpático, el sistema nervioso simpático, nuestras revoluciones, como antes he comentado, estamos en una sociedad de exceso, entonces estamos en un estado de hipersimpaticotonía, estamos acelerados, estamos con revoluciones altas, ¿no? Y nos cuesta bajar el ritmo, bajar revoluciones, y la meditación te hace que conscientemente puedes bajar tu ritmo, tanto como incluso bajas la frecuencia cardíaca y tanto como incluso bajas y prolongas la vida celular. Entonces, la meditación y la práctica de Qigong para mí es la medicina suprema y es la clave que nos va a llevar hacia la longevidad, ¿vale? Que es cumplir con pues un poco el objetivo genético, biológicamente hablando, de cada ser, ¿no? Hay pues especies de animales que viven 20 años, 50 años, hay árboles que son centenarios y milenarios, genéticamente está diseñado para vivir hasta una cantidad de años, ¿no? La tortuga, por ejemplo, es el símbolo de longevidad para la cultura china, ¿vale? Y puede vivir cientos de años. Entonces, y la tortuga, fíjate que tiene una frecuencia cardíaca de incluso pues, un latido por minuto, ¿vale? O incluso más. Y los animales que inerva, también cuando está en un estado de inervación, pues baja muchísimo la frecuencia cardíaca y todo su ritmo metabólico, ¿no? Entonces, realmente es algo que biológicamente estamos capacitados, estamos diseñados para ello. Pero ¿cómo podemos llegar a ello? Yo recomiendo la práctica de meditación y Qigong, ¿vale? Porque es lo que nos permite tomar conciencia de nosotros mismos y así, de esta manera, observar a uno mismo y a nuestro entorno. Y básicamente es no hacer nada. Fíjate. Parece lo más sencillo, pero en el mundo actual es de lo más difícil. Ya. Es que muchas veces ni siquiera nos acordamos de respirar. Es como automático. A mí Sí. es de las cosas que más me ha costado. Yo empecé a meditar hace alrededor de un año. ¿Sí? Y con una experta en meditación que me ayudaba y me asesoraba. Ajá. Y yo me acuerdo que le dije, por favor, las meditaciones porque luego me pasaba también el audio para yo hacerlo al inicio por mí. Sí. Y me acuerdo, no sé si te lo conté, que las meditaciones de 25-30 minutos que al inicio hacía, yo le decía, digo, por favor, ¿me las puedes hacer de 10 minutos? Porque no siento que no estoy capacitado para tener mi mente sin pensar durante 30 minutos, siento que se me va el día por 30 minutos, ¿no? Respecto... Fíjate que hablando de esto, ¿no? Mucha gente y muchos de mis pacientes dicen, bueno, yo voy a la India, yo voy a Tíbet, voy a un retiro, voy a un monje budista, ¿vale? Para que me enseñe, ¿no? Cuando en realidad lo más fácil es meditar en tu propia habitación. No hace falta recorrer el mundo. No hace falta buscar hacia afuera, ¿vale? Es mucho más importante buscar hacia adentro. Si por dentro tú estás tranquilo, estás en tu propia habitación, de tu propia casa y tienes el mundo, ¿vale? Porque tú estás tranquilo, tú dominas tu vida, ¿vale? El problema es que muchas veces no podemos ni siquiera dominar a nosotros mismos, ¿vale? Si yo te digo, Joan, levanta el vaso, y lo haces, ¿no? Y ahora te digo, Joan, deja de pensar. Es muy difícil. Entonces es como que el levantar el vaso tú puedes controlar,
puedes dominar tu brazo, tu sistema nervioso motora para ejecutar la acción, ¿no? Pero luego el sistema emocional te dice, no pienses, baja el ritmo, baja las revoluciones y no eres capaz de ello, ¿vale? Es que no podemos con nuestra mente, y nuestra mente es sumamente poderosa, para bien o para mal. Nos puede curar, pero también nos puede enfermar. Por eso, practicar la meditación, diría que, resumiendo la meditación, practicando la meditación, tenemos la medicina suprema. Sí. Perfecto. Buenísimo. Me ha encantado todo. Ha sido muy guay y el tiempo ha pasado volando. Sí, ¿no? Sí. A mí también. Sí. Nosotros para terminar ya, que me encantaría poder hablar de más temas porque me ha encantado, pero hay que terminar. Nosotros tenemos una tradición en el podcast de hacer que el invitado tiene que responder a una pregunta que ha hecho el anterior invitado. Y tú dejarás una pregunta para el siguiente invitado. ¡Wow! ¡Qué divertido! A ver. A ver qué pregunta, ¿no? A ver qué pregunta. La pregunta que nos hicieron en el último podcast fue: si te encontraras con tu persona de 18 años, ¿qué consejo le darías? ¡Wow! ¡Qué pregunta más bonita! Uh-huh. ¡Qué pregunta más bonita! ¿Qué consejo le daría? Yo ahora mismo, que ya he pasado por muchos los 18 años, diría que disfrute de los 18 años. Sí. Cada etapa de la vida tenemos fases, etapas, ¿no? De hecho, la vida también está clasificado por los 5 elementos. Toma ya. Sí. Pero la vida tiene 5 etapas, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. Hablamos de los 5 elementos en las diferentes fases de la vida. Okay. En la infancia estamos en madera, crecimiento, desarrollo a nivel cognitivo, a nivel físico, ¿vale? Después de la infancia llegamos a la adolescencia. El fuego. Más o menos en los 18 años el fuego. El fuego tiene muchas cosas malas, ¿vale? Porque nos lleva a cometer excesos, pero también tiene muchas cosas buenas, ¿vale? Que también por eso digo, de disfrutar y estar en equilibrio de esa etapa que corresponde a fuego. Todos habremos cometido excesos en nuestra etapa de elemento fuego, ¿vale? Pero seguimos vivos y hemos aprendido, es algo necesario. Entonces hay que disfrutar de cada etapa, ¿vale? Lo siguiente de fuego es la tierra. Ya pasado la adolescencia tenemos ya un trabajo estable, emocionalmente estable, relación social, de pareja, familiar estable, económicamente estable, ¿vale? Ya es la tierra de estabilidad, una casa, un techo, eso es estabilidad. Elemento metal es los metales preciosos que extraemos de la tierra, las piedras preciosas, ¿no? Es la experiencia acumulada después de la vida de trabajo y social, ¿no? Entonces es la siguiente etapa, después de tierra, metal, experiencia, y luego agua, la sabiduría. Entonces la vida también está clasificada en las 5 fases, 5 elementos, y yo lo que diría es que disfrute de cada momento, que cada fase de nuestra vida tenemos características distintas, ¿vale? Hay que sortear dificultades, hay que superar conflictos, hay que estar a gusto con uno mismo, y eso es lo más importante. Qué bueno. Muy bonito. ¿Y qué pregunta dejarías tú para el próximo invitado? Wow, esto sí que me ha pillado. La que tú quieras, de cualquier ámbito. Le preguntaría cuál es el lema que tiene escrito en su mesa, en su escritorio. Puede que no lo tenga escrito, pero cuál es el lema que lo tiene ahí muy presente en el día a día. Súper. Perfecto. Súper. Buenísimo. Por cierto, si alguien quisiera saber más, tenemos aquí este querido libro que falta la dedicatoria. Sí. Sí, nos enseñamos aquí, también aquí, se ve bien.
donde hablamos de medicina china tradicional. ¿Es el primer libro que escribiste? Es mi primer libro. Yo le llamo es mi primer hijo. Sí, ahora ya tengo 7. Pero es el Tilia con el que más cariño tengo, porque es donde he vertido un poco todos mis conocimientos de la medicina china para que cualquier persona occidental pueda entender la medicina china. Como un poco parecido a la charla que hemos tenido, ¿no? Sí. Y está en este libro. No sé, le tengo mucho cariño y es un libro que ha tenido mucho éxito y eso me reconforta mucho, ¿no? El de hacer que este conocimiento, que parece algo muy ajeno y muy remoto, algo como muy incluso místico, ¿no? Pues pueda estar presente en la vida de Occidente, ¿vale? Y también os doy las gracias, ¿no? Por este podcast, ¿no? Porque a través, y vuelvo dando gracias a vosotros y a la tecnología, ¿no? Que ahora con toda la tecnología podemos hacer que ese mensaje llegue a muchísimas personas. Yo francamente creo que son mensajes positivos, son mensajes que nos recuerdan la esencia del ser humano. Y claro, pues estos mensajes buenos, como los principios de verdad, benevolencia y tolerancia, cuando llegue a más personas, pues mejor. Así que os doy las gracias también por invitarme al podcast. Muchísimas gracias. Sí. Muchas gracias a ti. Dejaremos este libro aquí también en el link, ¿no? Ajá, Abajo, sí. para que pueda también más personas hacerse con él. ¿Te gustaría añadir algo más para terminar, Liu? Como tú quieras, para ir terminando. Yo diría que, no sé, hemos hablado mucho, observar a uno mismo, estar bien con uno mismo, ser responsable del bienestar de uno mismo, porque de no hacerlo es lo que está pasando en este mundo. Mucho desequilibrio, mucha injusticia, mucha violencia, pero todo eso es porque cada uno de nosotros, en lugar de buscar el equilibrio hacia adentro, hacia uno mismo, lo ha buscado hacia afuera. Súper. Así que miremos hacia adentro. Súper. Muchísimas gracias. Ha sido un placer enorme. No, igual para mí también. Esta charla me ha gustado mucho. Me alegro muchísimo. Nada, nos despedimos hasta aquí. Recuerda, por favor, darle like a este vídeo, comentar lo que más te ha gustado, suscribirte al canal y seguiremos difundiendo de una manera u otra mensajes importantes, yo creo, para sumar un granito de arena más a este mundo. Muchas gracias. 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 Muchas gracias.